Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo nos preguntamos, creo que alguna vez ya lo hicimos aquí en el programa y de alguna manera, el tema del patriotismo y el paraguayo. El paraguayo es patriota, es nacionalista, es chauvinista, es exitista, le gusta colgarse del éxito de alguien para sentirse también ganador. El paraguayo tiene sus particularidades y creo que eso nos diferencia bastante del resto del mundo, más allá de que en general podríamos compararnos con seres de otros países también. No estamos en la Copa del Mundo, pero estoy seguro que si estábamos, íbamos a estar todos con la tricolor en este momento. ¿Por qué hay ciertas manifestaciones donde el paraguayo demuestra cierto patriotismo, entre comillas, y cuando realmente hay que ser patriotas no lo somos? ¿Es el mismo concepto de patriotismo el que tenemos que manejar hoy que el que se manejaba en las épocas de las guerras, por ejemplo? ¿O la cosa ha cambiado? ¿Qué tanto hacemos honor cuando nos regocijamos cuando triunfa algún deportista paraguayo o alguna artista paraguaya? ¿Qué tanto hacemos honor a esos triunfos? Estamos contentos en las redes, pero en realidad no hacemos honor y sobre todas las cosas no vemos la forma en que esos deportistas o artistas realmente encuentren una forma de ser profetas en su propia tierra. Realmente es para analizarlo, quizás un tema que en 20 y piquito de minutos no podamos desarrollar, pero creo que trajimos a la persona exacta para charlar. No entrevistarlo, sino charlar con él. Julio de Torres, sociólogo, docente universitario. Qué gusto tenerte aquí después de un par de programas a través del Zoom, pero no es lo mismo, ¿no? Estar presente es siempre mejor, ¿no? Totalmente, Juan. Muchísimas gracias por recibirme y por el valioso espacio también para charlar un poco sobre este tema tan interesante y que está muy vigente, ¿verdad? Claro. Yo me suelo preguntar, el paraguayo es patriota, pero me refiero al patriotismo real, no ese exitismo que estamos todos contentos porque ganó la albirroja y todos tristes porque perdimos. ¿El paraguayo actual es patriota? Buena pregunta. Realmente hiciste una acotación muy interesante, el patriotismo real. Pasa que la palabra patriotismo es un vocablo que está completamente desvirtuado, ¿verdad? Desvirtuado tradicionalmente por procesos históricos que tenemos, ¿verdad? Especialmente asignados por la dictadura. El tema acá del patriotismo es que, bueno, si hablamos de patriotismo per se es el amor a la patria. El hecho de estudiar, el hecho de que estamos acá reunidos, estamos conversando sobre un tema que tiene que ver con la nación. Entonces es un patriotismo porque es un amor y una adhesión a la patria, que pasa por procesos identitarios seguramente, pero tenemos una identificación con el lugar donde nacimos y donde estamos residiendo. Ahora bien, el tema es que la palabra patriotismo se desvirtuó con un legado histórico que tenemos, porque muchos actores políticos se precian de ser patriotas, pero realmente practican otro tipo de patriotismo que ya es el patriotismo exacerbado o patrioterismo, como le solemos decir, que ya es un término que ya fue constitucionalmente aceptado. Se utiliza, ¿verdad?, incluso en los textos académicos. Y es interesante manifestar y afirmar que realmente el paraguayo, al menos en la mayoría de los casos, la mayoría de los paraguayos, no quiero decir todos, ¿verdad?, pero una minoría es consciente, realmente es patriotero, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de la albirroja, cuando vos comentaste, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos vamos todos a la plaza, ¿verdad? Dejamos un desastre cuando celebramos la albirroja, ¿verdad? ¿Y qué clase de patriotismo es ese, ¿verdad? Es lo primero que nos preguntamos. Dejamos la plaza uruguaya hecho un desastre de pasar la democracia y tiramos la tita, o sea, ensuciamos todo cuando celebramos la albirroja y simplemente nos preguntamos, ¿ponernos la camiseta de la albirroja es un patriotismo? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con un debate muy interesante, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que también se relaciona mucho el fútbol, todo bien con el fútbol, ¿verdad? Pero se relaciona mucho con el tema patriótico. Alguna vez habrá escuchado discusiones con amigos, por ejemplo, juegan Brasil y Colombia. Y uno le dice, bueno, pues a mí me gusta Brasil. Y te salen con el tema histórico, pero ¿cómo puedes apoyar a Brasil? Recordá que Colombia nos apoyó en la época de la Triple Alianza. Es un partido de fútbol. Nada más. ¿Por qué le damos, o la estructura está así, ¿no? De hecho, que cantan los himnos antes de empezar un partido de fútbol. ¿Es correcto eso? Dotarle de un sentido patriótico a un partido de fútbol que es un deporte serio, profesional, lo que quieras. Pero ¿está correcto introducir las cuestiones patrióticas en eso? Y por supuesto que no, porque realmente estamos hablando de un fanatismo, ¿verdad? Totalmente superficial. Te tiro un ejemplo. Lo que está pasando ahora en Qatar cuando jugó Argentina, ¿verdad? El paraguayo promedio estaba en contra de Argentina, al menos en mi entorno, en contra de Argentina por el tema de los ríos. Viste que están cobrando un peaje por el tema de los ríos ahora mismo. Entonces nos están cagando de esa forma y bueno, entonces que pierdan. Imagínate lo que es el nivel de la disyuntiva que hay ahí, ¿verdad? Y
evidentemente están cegados por un fanatismo, ¿verdad? Que no tiene ningún sustento y no tiene, si profundizamos, no hay nada que profundizar, ¿verdad? Es un error graso. Claro, claro, y hasta perjudicial a veces, porque fíjate, Totalmente. hablando de Qatar, lo que pasaba con los hinchas argentinos y mexicanos, por ejemplo, se muelen a palos por una cuestión futbolística, porque no hay un problema político en este momento entre un estado y otro, entre mexicanos y argentinos, están muy lejos para empezar, y no hay diferencias demasiado notorias en este momento, en otro sentido que no sea el estrictamente futbolístico, y le pegás o recibís golpes de alguien tan solo porque fue a apoyar a un equipo de fútbol. ¿Cómo se puede explicar eso? Y realmente el fenómeno es el fanatismo, ¿verdad? Pasa que nosotros, primero que nada, tenemos que entender que nuestra cultura está prácticamente homogeneizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Apelamos simplemente a ensalzar todo aquello que es superficial o que es solamente, o que nosotros simplemente consideramos que es para ser valorizado. Tenemos una cultura una cultura que es particularmente denominada paraguaya, y eso tiene que ver mucho con el fútbol porque se vino instalando tradicionalmente. Para nosotros el fútbol durante mucho tiempo, primero que nada, es un deporte bastante popular, ¿verdad? Por lo tanto se explica que haya un fanatismo exacerbado, solamente que no deben confundirse nomás los planos. Pero el fútbol siempre y durante mucho tiempo signó la historia de nuestro país, específicamente la historia deportiva, porque tuvimos varios triunfos muy interesantes y llegamos a momentos bastante relevantes, incluyendo el famoso clásico acá, ¿verdad? Que prácticamente signa todo lo que son los domingos, ¿verdad? Signa la agenda dominguera, ¿verdad? Entonces ahí entendemos nosotros que el fútbol es parte importante de nuestra idiosincrasia, es parte importante de nuestra cultura, y eso está súper bien. El problema es cuando se lleva al extremo ese fanatismo, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a confundir los roles, confundimos incluso los planos cuando entramos en el plano social, en el plano político, y empezamos a confundir, ¿verdad? Entonces reducimos simplemente a un mero fanatismo por el hecho de que el nombre Paraguay esté en la terna. Ya entendemos que, bueno, Paraguay está llegando bastante lejos, ¿verdad? Sin embargo, internamente Paraguay está un desastre. Entonces ahí está ese enseguecimiento, es el que nosotros tenemos que tratar de frenar, porque no podemos concentrar simplemente el amor por el país en un partido de fútbol, como estás comentando, sino que también ver internamente lo que está pasando y cómo podemos nosotros ejercer el cambio, ¿verdad? Tocaste un tema muy interesante con respecto a lo que son los conceptos del patriotismo a través de la historia. Ponías algunos ejemplos cotidianos donde uno podría ser patriota, ¿no? Antes, ser patriota era una proeza, era un acto de heroísmo, salvar a tu patria, defender a tu patria, ir a la guerra para defender a tu patria. Hoy en día es distinto, y ponías ejemplos cotidianos, como te decía, estar en este programa, ser un buen ciudadano, respetar las normas de tránsito, inculcarle valores a tus chicos. ¿No sería ese el patriotismo que deberíamos tener? O sea, el patriotismo moderno no deberíamos entender como algo mucho más incluso sencillo de cumplir. Totalmente. Pasa que tenemos nosotros varias acepciones, ¿verdad? No sé si acepciones, sino varios tipos de patriotismo que podríamos llamarlo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, el patriotismo que es el patriotismo exacerbado, que es el patrioterismo, que incluso ya nos lleva a pensar, o sea, que nos lleva a llevar a cabo otro tipo de acciones que incluso van en contra del patriotismo en sí, ¿verdad? Después tenemos lo que es el chauvinismo, por ejemplo. Paraguay también está asignado por un chauvinismo muy interesante, ¿verdad? Pasa que son procesos, permitidme remontarme a lo que inicialmente estuvimos hablando, el tema de que son cuestiones históricas, son contextos históricos que van asignando, ¿verdad? Esa noción que tenemos de patriotismo, porque el patriotismo del siglo XVIII, del siglo XIX, es diferente a lo que está pasando en el siglo XX y XXI, ¿verdad? Entonces ahí nosotros entramos nosotros en un debate muy interesante, porque ahora los tiempos cambiaron. El contexto histórico a nivel regional es diferente, y que se avecine una guerra es muy difícil. Por lo tanto, no podemos nosotros hablar de un patrioterismo al estilo de Nicolas Chauvin, que fue el militar francés que dio origen al término chauvinismo, ¿verdad? Sí. Porque ahí estamos hablando nosotros de un patriotismo que incluso, ¿verdad? En la época napoleónica él fue ensalzado, todo bien, pero después de la era napoleónica él fue ridiculizado. El tema nomás es que esa figura fue retomada posteriormente, ¿verdad? Por procesos históricos, específicamente los emancipatorios a nivel regional, ¿verdad? Donde empezaba la necesidad de reivindicar figuras heroicas, hechos históricos, y eso prácticamente retoma la historia tradicional, ¿verdad? Que justamente invisibiliza otro tipo de hechos, y ahí tenemos nosotros ya momentos interesantes. El caso paraguayo, por ejemplo, con el novecentismo paraguayo empieza un proceso reivindicativo de figuras que fueron totalmente invisibilizadas durante el periodo de ocupación de posguerra, ¿verdad? Entonces, ante la necesidad de levantar el ánimo y la moral de los paraguayos, aparecen los primeros novecentistas, que era este grupo de intelectuales que
empezaron a hacer como una especie de revisionismo histórico, ¿verdad? Para justamente volver a reivindicar figuras que fueron invisibilizadas por las tropas de ocupación. Pero eso fue un momento específico de la historia. Eso no podemos darle continuidad a eso porque respondía a la necesidad de un momento específico en la historia. El problema es que la dictadura retomó esa mirada, ¿verdad? Y durante 35 años, ¿verdad? Que la cultura del paraguayo fue signada por retomar un lopismo de Estado, como diría Lucas de Vila, este historiador francés, ¿verdad? Donde hablamos de un lopismo de Estado porque se instaló la figura de López como héroe máximo. Entonces, esa disyuntiva sigue vigente, al punto de que caemos en un maniqueísmo impresionante porque estamos hablando de lopista, antilopista, nacionalista, antinacionalista. Sí. Claro, este tema de los legionarios, ¿verdad? Si sos antipatriota, sos un legionario, traidor de la patria, ¿verdad? Traditore de la patria, como dicen los italianos, ¿verdad? Entonces ahí entramos nosotros en una disyuntiva eterna donde terminamos nosotros enfrentándonos y no podemos, a partir de ese disenso tan necesario, construir. Entonces, ¿qué pasa? El chauvinismo, volviendo al término, termina siendo como justamente un resultado de ese proceso de instalar una figura o instalar hechos, ¿verdad? Que supuestamente nos identifican, incluyendo una cultura, ¿verdad? Esa exaltación de culturas y de figuras que nos identifican por encima del resto de las naciones, es un chauvinismo exacerbado y esa preferencia tan superficial de pretender que el hecho de que te guste, de que prefieras la polka al bossa nova, ya te hace más paraguayo que... Ese es falso concepto también. Lindo tema para tocarlo a la vuelta del corte. Totalmente. Realmente, ya lanzo la primera pregunta del siguiente bloque. ¿El paraguayo es xenófobo o xenófilo? Porque aquí, presuntamente, no sé si el término es odiamos, pero no nos caen bien los argentinos, pero en la cancha, ¿qué hacemos? Cantamos cánticos argentinos y con el tonito inclusive. Me gustaría ver un poquito tu apreciación sobre eso y por qué esa especie de contradicción dentro del patriotismo paraguayo. Ya volvemos enseguida. Nos acompaña esta noche Julio de Torres, sociólogo, docente universitario, con este tema del patriotismo tan particularmente expresado en un país como el nuestro. Y yo le preguntaba a Julio, y están los minutos para su respuesta, ¿el paraguayo es xenófobo, xenófilo, una mezcla de ambas cosas? ¿Somos ambiguos en ese sentido? Te ponía el ejemplo de los hinchas, ¿verdad? Que presuntamente no nos caen bien los argentinos, por ejemplo, pero en las graderías de los estadios aquí no solamente escuchamos cánticos argentinos, sino la tonadita rioplatense. Entonces, ¿cómo podría explicarse esa contradicción, diría yo, dentro de nosotros, Julio? Justamente te iba a hablar, Juan, de una contradicción que existe. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero como siempre te digo, el fanatismo es enseguecedor. Sí. ¿Verdad? Hay un caso muy interesante, volviendo a tu pregunta de si somos xenófobos, xenófilos, ¿verdad? Cuando hablamos de xenófilos estamos hablando de una adhesión cierta o aprecios, ¿verdad? A culturas de afuera, ¿no? De otros países. Y somos una mezcla de ambos. Somos xenófobos en parte, dependiendo de la conveniencia. La cuestión está en la frontera. Si vemos, para darte un ejemplo, está en la frontera el fenómeno que deberíamos analizar para justamente evaluar este equilibrio entre la xenofilia y la xenofobia, ¿verdad? El tema es que cuando hablamos de una apropiación cultural, cuando vienen los brasileros y al final nos adaptamos, por ejemplo, en el caso de Ciudad del Este, en el caso de Pedro Juan Caballero, en el caso de Salto de Guairá, hay una muestra interesante ahí. ¿Qué pasa? En casi todos los paraguayos ahí hablan portugués, ¿verdad? Sí. Pero si vos te vas del lado brasileño y te vas y hablas en castellano, nadie te habla en castellano, ¿verdad? Nadie se adapta a tu idioma. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay un tema que deberíamos reivindicar muchísimo, que es el tema de cómo estamos como país, ¿verdad? Cómo está la asistencia social a nivel país, ¿verdad? Y que hace que no tengamos una adhesión plena a nuestro país al momento de la realidad. Si uno se da cuenta, si se pregunta, bueno, ¿por qué nosotros nos tenemos que adaptar a los brasileños que vienen de este lado y nosotros no nos adaptamos a ellos? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? A la hora de la verdad, el paraguayo necesita más del Brasil que de Paraguay, ¿verdad? El paraguayo prefiere cruzar la frontera y nacionalizar a su hijo, ¿verdad? En el otro país donde están los derechos básicos garantizados. En nuestro país no están los derechos garantizados.
¿verdad? Tenemos un punto seguro de partida, médico. perdón, sería, por ejemplo, la salud pública. La Empecemos por salud ahí. pública. Sí, La salud pública es uno de esos, es el caso más importante. claro, Por claro. tener un seguro totalmente gratuito del otro lado. Entonces te conviene mucho más tener un hijo nacionalizado brasileño, ¿verdad? Que paraguayo. Tenemos nosotros pocos registros civiles, ¿verdad? Y la burocracia es tal, ¿verdad? Que la gente prefiere llevar con el hijo recién nacido y cruzar la frontera, que está ahí a metros prácticamente, y nacionalizarle a la criatura y tener los derechos garantizados. Entonces hay como una especie de no sé si llamarlo pleitesía, que está a los brasileños, por lo tanto nos adecuamos. Otra cuestión, la cuestión es comercial también, es económica, porque quienes tienen el poder adquisitivo para comprar, entonces, ¿qué pasa? Uno se adecua al cliente, ¿verdad? Entonces, por eso que todos los negocios, yo que estoy permanentemente por Ciudad del Este, paso por el mercado antes de cruzar el puente, para cruzar a Foz de Iguazú, y escucho a los comerciantes paraguayos, bon día, bon día, bon día. Entonces, es impresionante lo que está pasando. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la mosca, verdad? El paraguayo no precisamente es el que frecuentemente se va a comprar ahí, sino los brasileños que cruzan y que son los que hacen mover un poco, hacen circular la... ¿Es una pleitesía de conveniencia, entonces, podría ser? Y yo creo que es de conveniencia, o yo creo que es una cuestión inconsciente incluso, porque al final nos encontramos mejor en Brasil que en Paraguay. Fíjate, Hablando por mal ejemplo, y pronto. acá un argentino, un uruguayo, un brasileño puede estar por décadas y no pierde el acento, no pierde ciertas características propias de su país. Sabemos lo que pasa con el paraguayo cuando cruza Clorinda, por ejemplo, cuando cruza de Falcón a Clorinda, o va a Buenos Aires. Difícilmente conserva el tono paraguayo, más bien adquiere la tonalidad del país a donde va. ¿Eso también es una sensación de gratitud, de pleitesía, de agradecimiento, o simplemente no tenemos la suficiente convicción de que somos paraguayos, tenemos nuestras características y deberíamos incluso conservar el acento? Directamente es una cuestión práctica. ¿Cómo verías ese tema? Porque es un fenómeno, realmente es un fenómeno. Yo acá tengo amigos brasileños que están hace 50 años acá y tienen siempre la tonadita brasileña. En cambio, tengo amigos que volvieron de la Argentina, pero ya vienen con el acento totalmente bonaerense, si hay que estuvieron en Buenos Aires. Totalmente. ¿Por qué pasa eso? Es relativo, te cuento que es relativo el tema y tiene una explicación bastante lógica que no tiene mucho que ver con el tema de nuestra identidad y de que no conservamos nuestras costumbres. Pasa que el tono bonaerense, el tono rioplatense es cantadito, ¿verdad? Y cualquier idioma que sea medio cantadito se te pega, es fácil. El italiano es el idioma más, de las lenguas romances, es el más cantado, ¿verdad? Sí. Y el que más se te pega. Y de hecho el rioplatense, ¿verdad? Donde hubo una migración impresionante de Claro, italianos, tiene obviamente hay como una tendencia a hacerlo medio cantadito e incluso emular prácticamente el italiano, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, eso es italianísimo, eso, ¿verdad? Entonces se entiende, y hay una explicación más que nada fonoaudiológica, ¿verdad? Que puede explicar ese proceso, que no necesariamente tiene que ver con que ay, se te pega el acento. Pero te digo también que es relativo, porque hay casos ahora con el tema del TikTok, qué sé yo, de gente que viene acá a Paraguay y empieza a subir videos, gente que se le pega cuestiones en guaraní que es increíble, ¿verdad? Y no vas a creer, y son argentinos, ¿verdad? Y de repente el pío y eso, y de repente la pareja le dice, ¿por qué decís pío todo el tiempo? Le dice, no se me pega, ¿verdad? Es interesante, así que es un poco relativo ese tema también, ¿verdad? Yo creo que ya estamos venciendo algunos cuantos prejuicios con respecto al tema de cuando nos vamos a la Argentina se nos pega el acento, ¿verdad? El colombiano también se te pega. Pero no solamente Argentina, fíjate los que van a Nueva York, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Vieron con ese tonito medio americano? Sí, ya O sea, por lo vienen, visto sí. es una tendencia de todos, ¿no? Que Es una vas y tendencia. el ambiente te... Pasa que el individuo tiene que adecuarse en Ajá. el contexto donde se va. Buen punto, ¿verdad? Yo cuando hablo, por ejemplo, con el actor Arturo Fleitas, que está viviendo en Montevideo, una vez le cuestionaron y él comentó, estoy hablando prácticamente como hablan mis colegas y Claro. no te queda otra, y uno se adapta. Ujú. Uno se adapta. Somos patriotas a veces con cuestiones que no son no sé si decir, no son tan importantes o no son tan trascendentes. Por ejemplo, ¿cómo saltamos cuando una conductora de televisión dice que el Bellu es argentino, por ejemplo? Ese tipo de cosas, está bien que saltemos y protestemos, es una cuestión que tenemos que tomarlo así con tranquilidad nomás, porque por lo general las características son regionales, Julio, no sé si coincidirás conmigo. El guaraní es un idioma regional. O sea, hablaban los guaraníes que no ocupaban un territorio que hoy es solamente Paraguay, sino la región.
Entonces es normal que fuera de nuestras fronteras también existan ciertas características similares a las nuestras. Y nosotros creemos que el guaraní es paraguayo y ¿por qué van a hablar del otro lado? Yo creo que con las comidas es lo mismo. No lo es así. Deberíamos tomar como una cuestión regional, o está bien que defendamos a ultranza que el vellú es paraguayo, que la choclotorta no existe, que es chipaguazú. ¿Cómo ves eso? Totalmente de acuerdo. Realmente yo creo que es una exageración, ¿verdad? Reaccionar de una manera tan negativa, porque realmente deberíamos entender que estamos hablando de regionalismo, de culturas regionales, ¿verdad? Que van más allá de las fronteras. Y eso, por ejemplo, es algo bastante positivo, porque se entiende que la cultura de un país que aparentemente es propia de un país está trascendiendo las fronteras, ¿verdad? Ahora bien, depende mucho también porque hay otra dimensión que es la cuestión política cultural, ¿verdad? La cuestión del patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Podría justamente evitar que este tipo de cuestiones ocurran porque, bueno, ya tenemos como digamos, como un dictamen a nivel político que dice que algo es patrimonio nuestro. Entonces ya no nos interesaría que esto trascienda la frontera y que la gente se apropie, entre comillas, ¿no? Pero es normal, ¿verdad? Acá nosotros consumimos, tanto Bolivia como Paraguay producen casi los mismos productos, las mismas comidas, al menos en Santa Cruz, ¿verdad? Que están un poco más hacia estos lados. Se entiende que hay comidas que son tan similares, ¿verdad? El vellú es como una especie de arepa para Venezuela. Exacto, y Colombia, ¿verdad? Sí, que con otro tipo de harina, ¿verdad? Entonces no es algo... Y son mínimas modificaciones que se hacen en los ingredientes para determinar el tipo de comida, ¿verdad? O aquello que el más paraguayo que la mandioca, porque en Perú come la yuca, que es lo mismo. Claro, totalmente. De hecho, la arepa creo que se hace una especie de harina de mandioca. No, creo que es otro tipo de grano, la harina con la que se hace la arepa, que es deliciosa, por cierto, ¿verdad? Entonces, pero es que se prepara como un vellú también y uno le da molde. Es interesante. Son tantas similitudes porque es una cuestión regional, ¿verdad? Que no podemos nosotros, de la que no podemos hacernos nosotros, ¿verdad? No podemos invisibilizar esa posibilidad. Es nuestro, dice ahí Lina. Sí, es nuestro. Está bien, la compañera, la productora. Tuiteaste hace poco algo muy interesante. No sé si fue esa misma noche en que Berta recibió los Grammys o al día siguiente. Al día siguiente. Me gustaría saber si esperaba esa reacción, pero fue tan interesante. Al día siguiente nosotros hablamos con Berta y le preguntábamos, bueno, Berta, genial, estamos todos muy contentos, porque yo me puse muy contento por ella, aún reconociendo que nuestro país no está valorando ni a nivel oficial y tal vez a nivel de la gente, también a nivel de medios de comunicación, lo que es el trabajo de Berta Rojas. Yo creo que el mejor Grammy que ella puede ganar es que su música se consuma y que el Estado paraguayo, a través de normas y a través de políticas, llegue a apoyar no solamente a ella, sino a un montón de Berta Rojas que debe estar dando vueltas por ahí, gestando su talento, desarrollando su talento, pero no encuentran la manera de hacerlo. Buen punto el que tocaste, más allá de las reacciones que tuvimos. Quisiste describir una realidad, todo bien con el premio a Berta, pero cómo estamos como país con nuestros artistas. ¿Esa era la idea, Julio? Sí, absolutamente. De hecho, lo que se visibilizaba no era ni siquiera el hecho de que Berta haya ganado, ¿verdad? Que es lo que es la interpretación que dio la mayoría de las personas a ese posteo, sino que la situación de los artistas en general, ¿verdad? Porque Berta Rojas, más que nadie, se merece un premio como ese. De hecho, los que seguimos de cerca su carrera, que es mi caso, desde chiquitito, que la adoro, ¿verdad? Y después ver cómo creció, o sea, bueno, siempre lo fue una grande. Solamente que después empezó a incursionar en diferentes estilos, empezó a hacer fusiones que fueron espectaculares. Y seguimos de cerca su carrera, ¿verdad? Y por lo tanto decimos, se merece el premio. El tema nomás que el posteo que fue, que es el quid de la cuestión, no hacía mella en eso, o sea, perdón, no hacía énfasis en eso, sino que visibilizaba la situación de los artistas, ¿verdad? Porque Berta Rojas llegó a un momento tan interesante en su carrera al punto de que el paraguayo se sintió dueño de ese premio porque obviamente que se fue en representación de Paraguay por una cuestión formal, ¿verdad? Claro, es una formalidad, decir, bueno, pones tu país en el formulario cuando te anotas a un premio. Pero entonces, bueno, ella, por méritos propios. Le dedicó a Paraguay, sí, ¿verdad? El premio, cosa que está súper genial, ¿verdad? Lo hace por una cortesía. Yo lo considero como una cortesía, realmente, ¿verdad? Y por supuesto una adhesión patriótica que ella tiene, ¿verdad? Que lo tendríamos todos, ¿verdad? Claro. En un momento como ese. Bueno, se me fue el tiempo. Qué impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Sí, pasa muchísimo. Yo creo que te vamos a convocar de vuelta, vamos a molestarte de vuelta para que te acerques de vuelta aquí al estudio de Mega TV o hacerlo por Zoom otra vez, según tu tiempo. Claro, porque me parece que problema. Quedó muchísimo por conversar, Julio. Yo te agradezco por la venida. No, aquí. Juan, excelente. Muchísimas gracias por el tiempo.
y a las órdenes siempre. Muy amable. Julio de Torres, sociólogo, catedrático universitario también, sobre este apasionante tema de las cosas que tendríamos que debatir más en nuestra sociedad. Lo comprometemos para un próximo programa de La Ciencia aquí en Mega TV. Hasta aquí llegamos, me quedé sin tiempo, así que buenas noches.